Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Quiroz y en esta ocasión, a continuación presentaré lo que es un análisis crítico sobre lo que fue el proceso de conquista y colonización en nuestro territorio, respondiendo a lo que son 5 interrogantes claves que nos invitan a reflexionar sobre cómo el pasado colonial sigue moldeando la realidad en Honduras. Y al final, como en conclusiones, haremos también una comparación acerca de lo que fue la colonización estadounidense comparada con la colonización centroamericana. Bien, en el primer punto vamos a analizar lo que es el término descubrimiento de América. Para empezar, en mi opinión, el término descubrimiento de América podríamos decir que es incorrecto, porque sostiene lo que es una visión eurocéntrica, que supone que nuestro continente y sus habitantes no existían ni tenían valor hasta que la mirada europea los alcanzó. Aunque la verdad histórica es que Cristóbal Colón llegó por accidente a nuestras tierras, creyendo que él estaba en Asia. Para ese momento ya existían lo que eran civilizaciones avanzadas en nuestro continente con milenios de desarrollo autónoma. Por ello es que la denominación correcta debe ser como invasión de América o encuentro o conquista de América, porque no fue un hallazgo pacífico, sino una ocupación militar sistemática y brutal, impulsada por una insaciable avaricia de riquezas, por lo que hablar de invasión valida la memoria de las poblaciones originarias y reconoce que se impuso una cultura por la fuerza. En el punto número 2 tenemos lo que es la resistencia indígena y también algunas de sus debilidades. Eh, bueno, en Honduras la lucha armada contra los indígenas duró más de 6 décadas. De ahí viene también su resistencia indígena. El cacique Lempira, el cual llamado Señor de la Sierra, logró unificar a lo que fue más de 200 pueblos y tribus que cabe recalcar que eran rivales también, por lo que logró reunir a más de 30.000 guerreros en fortalezas estratégicas llamadas peñoles. Junto a él pelearon varios líderes como Pisacura, Masat, Benito de Silca y Copangalel, los cuales demostraron una enorme capacidad de combate. A pesar de su valentía, la lucha se debilitó por 3 factores, los cuales son las divisiones internas causadas por los españoles. Bien, ya estaban causadas, habían rivales en nuestro país, por lo que esa fue una debilidad de ellos que aprovecharon los españoles, ya que forjaron alianzas con los indígenas rivales para hacer que los nativos se enfrentaran entre sí. Otro punto fue la simetría bélica y el uso de la traición, ya que las amas de juegos y caballos dio una gran ventaja a los europeos, además que también recorrieron a la traición, como ocurrió en el asesinato de Lempira, mediante un disparo de arcabuz bajo falsas promesas de paz. Y el último punto son enfermedades que trajeron los europeos hacia nuestras tierras, como son epidemias como la viruela, el sarampión y la gripe, las cuales diezmaron drásticamente a la población local, que carecía de defensas biológicas. En el tercer punto tenemos lo que es la cosmovisión indígena y marginamiento. A pesar del colapso demográfico provocado por los malos tratos y el genocidio, la cosmovisión de los pueblos originarios sobrevivió gracias a una resistencia cultural invisible. El mecanismo clave fue el sincretismo religioso. Ante la imposición obligatoria del catolicismo por la corona y los misioneros, las comunidades integraron de forma oculta sus antiguas creencias y rituales dentro de las festividades cristianas. Ahora, esta cosmovisión ¿es la causa de su marginamiento actual? Definitivamente que no. La marginación de las comunidades indígenas en la Honduras contemporánea es la consecuencia directa de las estructuras socioeconómicas coloniales heredadas, el despojo ancestral de tierras, la discriminación legalizada de la época y el sometimiento a regímenes como la encomienda
sentaron las bases de una desigualdad y un abandono estatal estructural que continúa afectándoles hoy en día. En el punto número 4 está la extracción de riquezas y consecuencias económicas. Durante este periodo colonial, las actividades mineras de oro y plata en zonas como el río Guayape, Gracias, Comayagua y Tegucigalpa subordinó la economía a los intereses de España. Esto truncó el desarrollo del país debido a que toda la riqueza extraída sufrió una enorme fuga de capitales hacia Europa, y pidiendo la inversión interna y la diversificación de la producción local. Asimismo, la obsesión extractivista destruyó la fuerza laboral nativa e introdujo la esclavitud africana. En la actualidad, las consecuencias de este hecho histórico son palpables. Mantener un modelo económico primario dependiente de la explotación y exportación de recursos naturales sin valor agregado, y una pobreza estructural heredada y desigualdad geográfica extrema en aquellas zonas históricamente explotadas pero jamás desarrolladas. Y como último punto, tenemos lo que es la comparativa de colonizaciones, la cual fue la colonización estadounidense con nuestra colonización centroamericana. Y podemos decir que ambas colonizaciones fueron sumamente violentas, pero con una diferencia, con naturalezas distintas. La colonización estadounidense, aplicada por los ingleses, buscó la sustitución demográfica, el exterminio físico absoluto y la segregación total de los nativos en reservas aisladas. Por lo contrario, la colonización española en Centroamérica fue de asimilación forzada y explotación sistemática de la mano de obra. Los españoles, bajo mandatos papales, consideraron a los indígenas como personas con alma, que debían de ser evangelizadas y convertidas en súbditos, lo que dio origen a la servidumbre de la encomienda y el mestizaje. Y bueno, en resumen, ninguna fue más violenta que la otra. La estadounidense fue una violencia de eliminación física totalmente, y la centroamericana fue una violencia de sometimiento y servidumbre humana. Así que muchas gracias.